David Casademunt, bienvenido a Soy de Cine, es un placer tremendo tenerte por aquí. Quiero preguntarte cómo estás y sobre todo cómo estás recibiendo este feedback de estos primeros días del lanzamiento de la peli en Netflix. Bueno, pues estoy muy contento. La verdad es que es abrumador la idea de que de repente 190 países estén viendo la película. Piensa que es mi ópera prima. Todo lo estoy experimentando por primera vez desde hace un añito y medio más o menos que empezó todo. Todo es la primera vez para mí en relación a dirigir un largometraje. Y ahora, por ejemplo, pues con la distribución, exhibición a 190 países de golpe a través de la plataforma, pues está siendo intenso, la verdad, intenso. La peli pasó por Sitges primero, ¿verdad? Por el festival. Sí, hace justo 3 meses, el 11 de octubre del año pasado, se estrenó en Sitges, en sección oficial, Ujú. y fue un momento muy emocionante porque, bueno, yo soy de Barcelona, Sitges está muy cerca de Barcelona, y gracias a esta característica pudieron venir todos mis primos, mi familia, mis amigos, a Fue un los que pase les he privado, estado ¿no? casi, o sea, casi que ocupamos, es una sala enorme, el auditorio de Sitges, del Meliá, pero ocupamos como un cuarto de la sala. Yo creo que traje como a 130 personas por mi parte, imagínate. Pero tú piensas que es que llevo 25 años tocándole las narices a todas estas personas, de que yo quería rodar una peli, desde que me regalaron una cámara a mis padres con 11 años, que empecé a rodar cosas, he sido muy pesado y yo creo que todos vinieron, ya estaban muy felices, pero porque ya por fin ya me callaría eternamente, ¿sabes? Porque la peli ya llegó por fin. Y hay algo que siempre preguntamos a las personas que vienen por aquí a contarnos, sobre todo cineastas como tú, que es de dónde surgen estas ganas de hacer cine, cómo empezaste en esto hasta ahora, que es sacar esta peli, El Páramo. Las ganas de hacer cine, no sabría decirte. Claro, en mi casa el cine era como una religión. Mi padre, lo que me vinculaba a mi padre sobre todo era el amor al cine. Fue la herencia más bonita que me dejó. Y, y claro, ya había ya una pasión muy fuerte como espectador. Pero en el momento, yo siempre he sido un niño, fui un niño bastante creativo, me gustaba mucho dibujar, hacer muñecos con plastelina y de repente cuando descubrí, gracias a mis primos, que podía rodar cosas, que podía rodar películas, a mí eso como que me rompió la cabeza, ¿no? Decir, guau, yo puedo crear esto que me está fascinando tanto como espectador. Y a partir de ahí, pues no, bueno, es que los fines de semana, en vez de quedar con mis amigos para jugar a fútbol, quedábamos para hacer películas, desde los 11 12 años hasta ahora. Fíjate que el co-guionista del Páramo, Martí Lucas, es uno de mis amigos de cuando empecé a rodar películas con 12 años. O sea, imagínate, seguimos jugando. Hostia, es curioso porque muchas personas que vienen aquí nos cuentan más o menos casi siempre la misma historia, ¿no? Que surge un poquito desde la O niñez. sea, somos tan Sí, 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 muy previsibles. repetitivo, ¿verdad? No. Es la historia típica, pero realmente es así. Y luego ya de cara al Páramo, a ver, sé que es un proyecto, y lo he leído por ahí también en las notas de prensa de Netflix y tal, que va muy ligado a ti, que, a ver, sabemos que es una película que está llena de metáforas, más allá del terror convencional, algo que hablábamos antes un poco a micro cerrado, pero ¿cómo liga realmente este guión a tu historia personal? Es decir, ¿qué relación tiene realmente con tu vida así más privada? Bueno, yo viví un capítulo muy oscuro cuando tenía 15 años. Bueno, viví la enfermedad de mi padre, un año de enfermedad que es un momento complejo porque la persona, ser testigo de cómo una persona a quien quieres tanto se va transformando y degradando, que es algo que está en la película, pero más relacionado con el personaje de Diego hacia Lucía, ¿no? Hacia su madre, yo lo viví con mi padre. Viví esa degradación y a la vez, bueno, posteriormente viví su muerte ¿no? Y el vacío que ello supuso. Y precisamente estos dos grandes temas, ¿no? Ser testigo de la degradación de un ser querido y la ausencia de un padre, son dos cosas que están allí en el páramo de forma muy presente. Entonces, bueno, yo que necesitaba, quería, no podía evitar hablar de esto porque es algo de lo que he hablado en cortometrajes que yo he rodado anteriormente y me parecía casi lo lógico y es que no podía evitarlo, o sea, hablar de esto, al menos en el primer guión de largometraje que yo escribiera. Lo bonito del cine es que esto lo hemos hablado desde los códigos de ficción, de los códigos del terror, que eso es una cosa que te permite la creación artística, ¿no? O sea, no hace falta ser literal con las vivencias que tú has vivido, sino que lo puedes traducir desde el código cinematográfico, ¿no?
O sea, yo podría haber hecho una película urbana que sucediera en el año 2000 en Barcelona, que es tal y como yo lo viví. Pero no, ¿no? Hemos decidido darle una vuelta para que también sea más interesante. Claro, claro. Eso es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? De que es una película que está un poco llena de metáforas. También tenemos aquí a actores y a Inma Cuesta como actriz principal, a Roberto Álamo y a Asier Flores. ¿Cómo pasaron ellos a formar parte de este proyecto y cómo ha sido trabajar con ellos? Sobre todo en el caso de Asier, porque me consta que es más complicado trabajar con niños y sobre todo cuando es una película de terror que muchas veces se les quiere disfrazar un poquito lo que están haciendo. Pero bueno, no sé, es una parte que me interesa bastante saber cómo ha sido todo este proceso y cómo pasaron ellos a formar parte del Páramo. Mira, respecto a los dos adultos, la curiosidad de que cuando nosotros empezamos a escribir esta película en el 2014, nosotros no sabíamos cómo acabaría siendo esta película, no sabíamos ni si se iba a levantar y mucho menos nos podíamos imaginar que acabaría teniendo la dimensión que ha tenido, ¿no? Lo que te decía al principio, que estoy muy abrumado porque la dimensión del proyecto al final ha sido muy grande, 190 países. Bueno, en ese momento, cuando empezamos a escribirla, pensábamos que si la lográbamos levantar sería una película muy pequeñita, que la podrían ver poquitas personas, estrenarla en un par de salas, y soñábamos, pero en broma, que pudiesen ser Inma Cuesta y Roberto Álamo, pero era como un sueño absolutamente irrealizable. Mira, fíjate, las cosas, la vida nos ha llevado a que pudiesen ser ellos. O sea, imagínate, yo me siento súper afortunado de tenerles como protas. Respecto a Asier, bueno, toda una aventura. Asier es un máquina. Hay que partir de ahí. Cuando él ya apareció en la fase de casting, vale, yo lo relacioné con la peli de Almodóvar y dije, esto es guay porque ya sabe lo que es un rodaje, pero en la peli de Almodóvar hace del personaje secundario, no lleva el peso protagónico. Y bueno, eso era una diferencia sustancial en cuanto a la implicación en el rodaje. Y a pesar de que han sido 6 semanas y media de rodaje, que son duras para un adulto, imagínate para un niño, a pesar de todo eso, Asier ha estado a la altura, tiene un talento espectacular. Y hay una figura muy importante que me gusta siempre reivindicar porque se conoce poco, que es la figura del coach. En este caso, dos coaches teníamos. Una coach para la preproducción, que fue Laia Ricard, que fue la coach de una película como Verano 1993, por ejemplo, y que con ella lo que hicimos fue leer en profundidad el guión con Asier y explicarle qué había por debajo, ¿no?, de lo que estaba sucediendo, entender el subtexto de la película, ¿no? Porque como bien dices, es una peli pues que hay mucha alegoría, mucha metáfora, hay muchas cosas que no se cuentan verbalmente, ¿no? Toda la problemática que hay entre los padres del personaje, y todo esto intentamos que Asier, que tenía 11 años, lo entendiese bien, ¿no? Y luego estuvo Laura Yuste, que fue la coach de rodaje, que, bueno, fue la que durante el rodaje llegábamos a una escena y ella pues preparaba a Asier para... Yo, claro, el director tiene que estar por muchísimas cosas y entonces es genial que tener una coach que está preparando al crío, está centrada únicamente en él, para que luego ya, cuando ya casi toca rodar, llega Asier, el director le da 4 instrucciones y ya pues venga, acción, ¿no? Y fue muy bien. No sé, yo estoy muy contento de que las críticas en general lo que están destacando más es el trabajo de Asier, el trabajo interpretativo en general de los tres, pero remarcan mucho a Asier, es una cosa que me hace muy feliz, porque al final tuvimos que apostar por un niño y cuando haces una apuesta, bueno, siempre hay un riesgo. Claro, claro. Desde luego yo lo comento en la crítica, que es uno de estos actores jovencitos que yo creo que van a dar mucho que hablar de cara a los próximos años, ¿no? Y, y bueno, a mí me está recordando, es que llevo un rato pensando, no recuerdo exactamente el título de la película, creo que en inglés era The Platform o algo así, que era una película que se estrenó. El hoyo, el hoyo. Me está recordando un poquito este caso, que es una película que, bueno, sí que es verdad que se había estrenado en su momento y no hizo mucho ruido y luego la cogió Netflix. Y bueno, esto fue un boom también en redes, tenía muchas metáforas detrás de esta película. Yo realmente, este caso me recuerda un poquito a ella, ¿no? Y bueno, aquí Bueno, como... ojalá, porque el hoyo fue Sí, sí, muy bien, o sea, es muy llegó a buena. estar en el top 10 mundial. Bueno, ojalá, cruzo los dedos, no sé, llevamos 24 horas con la peli en Netflix, a ver hacia dónde va el páramo. Sí, como te digo yo, bueno, con compañeros y tal que ya la están viendo, nosotros porque tuvimos la suerte de verla un poquito antes para poder trabajar con ella y demás, sí que, como dices tú, hay opiniones bastante dispares
Y bueno, aquí yo te lo comentaba antes, vemos inspiración de otros directores como, ya te lo decía, Robert Eggers, por ejemplo, incluso M. Night Shyamalan, ¿no? Me recuerda un poquito a Señales, ¿no? Cuando estos alienígenas invaden tu casa y bueno, tu hogar pasa a ser un lugar que no es un lugar seguro y eso da bastantes pesadillas. Mi pregunta es si tenías en mente este tipo de películas antes de rodar estas o qué otras fuentes de inspiración has tenido a la hora de rodar El Páramo. Has dado en el clavo con el referente absoluto de Shyamalan. Sí, Si ¿verdad? hay una peli que a mí... hay dos pelis de él que a mí me fascinan y que he tenido en cuenta, no solo a la hora de escribir, sino de diseñar audiovisualmente la peli, suyas, pero sobre todo una, Señales. El bosque un poquito también, el bosque. Sí, esa Pero atmósfera... sobre todo Señales. Me encanta esa película, me encanta cómo está rodada. Creo que Shyamalan es un maestro de la puesta en escena, de la planificación, de generar atmósferas. Me encanta. En relación a La Bruja y demás, y todas Hereditaris, Midsommar, todas estas pelis de terror independiente, autoral, que han salido en los últimos años. Una curiosidad es que nosotros empezamos a escribir la película en el 2014. Creo que The Witch, La Bruja, se estrenó aquí, si no recuerdo mal, En 2015, en creo. primavera del 2000... ¿No fue el 2016? Bueno, a lo mejor Yo fue el creo que fue en 2015. 2015, pero no las tengo todas conmigo ahora mismo. Pero yo En diría que sí. cualquier caso, yo me acuerdo que estábamos en una reunión de escritura con Fran y Martí, del Páramo, Uh-huh. y de repente sale el tráiler de The Witch, lo miramos y decimos, Dios, esto se parece mucho a lo que estamos escribiendo. Claro, por un lado, dices, mierda, ¿no? O sea, se nos han adelantado. Por otro lado, eso te anima porque en ese momento en que estás escribiendo sin saber si alguien te le va a producir, dices, vale, eso quiere decir que este tipo de pelis se producen. Por lo tanto, estamos por buen camino, estamos trabajando en el buen camino de que estamos creando algo, bueno, que puede ser que sea interesante. Entonces, The Witch yo la veo en su momento y me gusta mucho. Del mismo modo que posteriormente, claro, en todos los años en que hemos estado escribiendo El Páramo, se han estrenado The Witch, Hereditary, Midsommar, A Quiet Place. Entonces, todas estas películas que a mí me han encantado, inevitablemente, a pesar de que el proyecto ya lo empezamos a escribir antes, inevitablemente a mí me han influenciado, porque me han encantado. Entonces hay cositas de ellas que me fascinan y que para mí me han servido de referencia absoluta. The Witch, sin ir más lejos, claro, en el tratamiento del espacio, del vestuario, del color. Yo tenía ciertas ideas antes, pero es verdad que esa peli me influyó mucho. Y Hereditary, por ejemplo, también me encanta el tempo de esa película, me encanta el tempo de estas películas y es una cosa que he intentado que esté un poquito en El Páramo, ¿no? Que no sea una peli que vaya así, sino que sea sosegada y que en ese ritmo sosegado crees una atmósfera malsana, ¿no? A mí me gustaría, no sé si lo hemos logrado, que la gente perciba un terror que no está tanto relacionado con el susto, sino con el malestar, un malestar increciendo, ¿no? Que se te mete como en la sangre, ¿no? En el estómago, y que acaba la película y ¡buah! Te sientes como incómodo, ¿no? Hostia, ¿no? Es un tipo de peli experiencia distinta. Justo eso quería preguntarte a nivel personal, ¿qué opinas del cine de terror actual? Porque has hablado de esto jumpscare, ¿no? Este cine de terror más comercial, hablamos antes a micro cerrado, por ejemplo, de Expediente Warren, y luego también está otra rama, que es la que comentas, más películas más independientes como Hereditary, Midsommar, El Faro, que tampoco llega a ser terror, pero sí que incomoda un poquito. Entonces, en general, ¿cómo estás viendo el cine de terror? No solo a nivel internacional, sino también nacional, porque, a ver, quieras que no, al menos a nivel personal, yo creo que tú eres un rayo de esperanza para el cine de terror que se hace aquí ante estas propuestas un poco más independientes y más personales, ¿no? Mira, la verdad es que todos los títulos que has dicho me encantan. A mí Expediente Warren me flipa. O sea, me parece que James Wan en esa peli estuvo inspiradísimo. Pocas veces he dormido tan poco después de ver una película que con Expediente Warren me encanta, me encanta. Pero sí que es verdad que El Páramo hemos querido que sea más, hemos pretendido, a ver si lo hemos logrado o no, que esté más en la línea más de las otras películas, ¿no? El Faro para mí es un súper referente también en relación al Páramo. El Faro a mí me fascina su tempo, me fascina la claustrofobia
de, de estar constantemente viendo ese día a día de esos dos personajes encerrados en ese lugar, ¿no? Y la locura, cómo va creciendo su cabeza, ¿no? A mí eso me fascina como espectador. Y no sé, a mí me encanta toda esta nueva tendencia en el cine de terror. A nivel nacional, una peli que me enamoró hace 3 años, si no me equivoco, 4, fue Verónica, de Paco Plaza. Me encanta Verónica y tuve la ocasión de conocer a Paco Plaza y a Bayona en el estreno del Páramo en Sitges. Es una cosa que no he contado a nadie. Mira, te doy la primicia a ti. Una exclusiva. Sí, me pasó una cosa muy curiosa. Yo soy una persona muy mitómana, ¿vale? Porque como te he comentado, desde pequeñito en mi casa se vio mucho cine y en mi casa teníamos cuadros colgados con estrellas de cine clásico en las paredes. Entonces yo tengo una mitomanía arraigada en mi cuerpo y en mi espíritu cinéfilo. Entonces Paco Plaza y Bayona, que para mí han sido súper referentes, de repente el día del estreno en Sitges del Páramo, que venía toda mi gente, que había muchísima expectativa con la película, en esa sala que habían 1.200 personas, que ya no quedaban entradas, de repente, a 15 minutos de entrar y de que se pasara la película, veo que están Paco Plaza y Bayona, que yo no los conocía de nada, ahí en la puerta. Y la productora de la película me los presentó. O sea, a los nervios que yo ya tenía, ese momento de saber que iban a ver la película ya, ¿no? de saber que... Sí, claro, exacto. De saber que iban a ver la película. Fue un momento muy mágico. Les dice, ay, dadme algún consejo porque estoy muy nervioso. Y me dijeron, tranquilo. No te preocupes, es normal que estés nervioso. Tú inténtalo disfrutar. Bueno, fue muy bonito. Fue muy bonito. Y de cara al futuro, ¿quieres seguir enfocándote al cine de terror en esta rama menos comercial o prefieres probar con otro tipo de peli? Yo soy un espectador, un cinéfilo espectador que me gusta mucho tipo de cine, muy distinto. Y la verdad es que tengo como inquietud de hacer pelis, de muchas pelis, de tipos de pelis distintas. Por ejemplo, ahora con Fran y Martí estamos escribiendo 3 comedias. 3 comedias que son un poco en la línea del Buen Patrón o Don't Look Up, que son comedias negras, sátiras. No sé por qué, pero nos ha salido así. Entonces estamos desarrollando ahora eso. Pero yo encantadísimo de volver a rodar terror, este tipo de terror. Pero también me encantaría me encantaría hacer animación, que soy un súper amante de la animación. Me encantan las películas épicas, me encantan los dramas, me encantan los musicales. La verdad es que ojalá surjan oportunidades de seguir haciendo cine. Pues poco más que añadir, David, no quiero quitarte mucho más tiempo. Realmente tenía más preguntas, pero todas las has ido resolviendo a medida que hemos ido hablando, así que poco más, aparte de desearte suerte y que mucha gente siga viendo esta peli, que como digo, a mí personalmente me gustó mucho y eres una esperanza para el cine de terror también a nivel nacional, para ir teniendo nuevas caras por aquí, por nosotros súper encantados y felices, vamos. Pues muchas gracias, Lionel. Me ha encantado hablar contigo. Hasta luego.